Los braceros de Barranquilla consiguieron desarrollar la primera huelga laboral del país. Esta vez el llamado de atención no sería contra el gobierno, sino contra una empresa en particular. Para una economía que despuntaba en el mercado internacional, las comunicaciones y el transporte eran fundamentales para el flujo adecuado de mercancías de importación y exportación. En ese entonces Barranquilla era el puerto marítimo más importante del país, el lugar de salida de los productos como café, tabaco, quina y demás materias primas que sustentaban la economía colombiana. Allí llegaban a su vez productos de importación requeridos por los consumidores. El cargue y descargue de los barcos mercantes y su transporte a los barcos del río Magdalena se hacía mediante braceros trabajadores responsables de llevar grandes cargas en sus hombros. Debido a los malos salarios, exigentes jornadas laborales y la inexistencia de contratos, el 16 de febrero de 1910, los braceros del puerto de Barranquilla se levantaron en protesta. Cuando el conflicto se desató, el puerto se paralizó por varios días, alterando fuertemente la economía nacional. No solo los empresarios del puerto, sino los del interior del país se vieron en problemas, llegando incluso a presionar a la empresa de transporte que se llamaba Pineda y López, con el fin de que abriera espacios de diálogo para conciliar la situación. Esta huelga tuvo repercusiones sociales importantes. Por un lado, se dice que fue la primera huelga enfocada contra una empresa en particular, porque no lo fue como las protestas previas en las que los trabajadores o algún sector productivo reclamaban medidas del gobierno. La huelga en esta empresa se extendió en la región y fue creando una ola de indignación general de los obreros contra sus patrones, transformando a este movimiento en la primera huelga general del país. La condición de puerto de Barranquilla, desde donde no solo llegaban y partían mercancías, sino también personas, junto con la influencia de los trabajadores, de las ideas socialistas y anarquistas en auge en Europa en ese entonces, impulsó su movilización y le dio soporte político e ideológico. Los obreros portuarios eran conscientes de su poder como una parte importante en el engranaje de la economía nacional, y así consiguieron inclinar la balanza en favor de sus derechos.